La vida tiene muchos caminos, caminos de alegría y caminos de tristeza. Científico dice que los caminos de la vida no son como él esperaba, no son como él creía, no era como él imaginaba. Hay muchos caminos en la vida y camino es la forma de llegar de un lugar a otro. Cuando nosotros transitamos mucho por un cierto trayecto, transformamos ese trayecto en un camino cada vez más definitivo. También entendemos el camino del sol que hace durante el día, el camino de las aves que vuelan por el cielo, el camino que existe entre las ciudades, que conectan las ciudades unas a otras. Y también podemos decir que la vida como un todo tiene un camino, una forma de ser, una trayectoria. El camino como metáfora es algo tan presente en la cultura humana y también en las escrituras, que Jesucristo mismo dijo que Él es el camino. El camino de la existencia humana está lleno de desafíos, lleno de altibajos, lleno de problemas, pero también lleno de alegrías. Y muchas veces nos encontramos en ese camino de la trayectoria humana, muchas angustias y mucho sufrimiento. Es por eso que el salmista, cuando escribe en el Salmo 119, en la cuarta octava, en el cuarto conjunto de 8 versículos, dice lo siguiente. Yo voy a leer una diapositiva, ustedes pueden leer la siguiente. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus estatutos. Ustedes. Apártame del camino de la falsedad, concédeme las bondades de tu ley. He escogido el camino de la fidelidad, he preferido tus leyes. Ese texto es muy interesante porque él presenta para nosotros, en ese conjunto de 8 versículos, un énfasis que parece bastante evidente. Está ahí, pero a veces no lo vemos. Si nos fijamos de cerca a ese texto, encontraremos el énfasis que el autor nos quiere dar. ¿Qué es lo que se repite más de una vez? De hecho, ¿qué es lo que se repite 5 veces ahí? La palabra camino. Esa palabra camino ahí en el hebreo, ella es utilizada 13 veces en este salmo. Y 5 de las 13 está en ese conjunto de 8 versículos. De hecho, en los salmos enteros, en todo el libro de los salmos, son 66 veces que se utiliza esa palabra. Incluso en el primer salmo, el que nos asienta en el camino de los pecadores. Por lo tanto, hace referencia a trayectoria, forma de vida. Es una expresión muy relevante ahí. Ahí vemos mis caminos. Vemos el camino de tus preceptos, camino de falsedad, camino de fidelidad y también el camino de tus mandamientos. Vamos a meditar en esa mañana sobre cómo los caminos de Dios nos permiten salir desde la miseria, que es donde Él se encontraba, hacia la gracia y el favor de Dios. Vamos a repensar nuestros caminos a la luz de esos 8 versículos acá. El camino de la restauración y la trayectoria de la restauración por medio de la palabra de Dios. Hay 3 énfasis que el autor destaca aquí en ese conjunto de 8 versículos. Primeramente, él nos hace pensar en nuestros propios caminos. Él nos llama a confesar mis caminos, a confesar nuestros caminos. Él comienza ese conjunto de salmos diciendo, postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Y el versículo 28 dice, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme tu palabra. El autor comienza ese conjunto de salmos y después se lo repite, enfatizando la necesidad de confesar nuestro real estado, nuestra condición.
Él utiliza la palabra alma. Ahí en la NBI ellos no incluyeron esa expresión alma en ese versículo 28, pero lo que quiere decir es literalmente ese versículo 28 es que mi alma está apegada o está pegada de polvo. Y uno va a decir, ¿qué tiene que ver ese polvo? Cuando un judío estaba profundamente ofendido, humillado, desahuciado, en profundo duelo, él tiraba polvo y ceniza por sobre su cabeza, porque esa era una señal de duelo, de lamento, de vergüenza y de sufrimiento. Eso era lo que hacían los judíos. De hecho, cuando Tamar fue violada por su hermano Amnón, ella fue expulsada de la casa de él y lo primero que hizo fue rasgarse las vestiduras y echarse polvo en la cabeza. Lo mismo hizo Job, lo mismo hicieron varios otros, David y varios otros en su momento. Pero aquí el salmista va y dice, no es mi cuerpo, no es mi cabeza que tiene polvo, mi alma. Y no solamente tiene polvo, sino que el polvo se ha hecho una sola cosa con mi alma. Es decir, estoy en un duelo tan absoluto que mi alma está profundamente consumida por ello. Y más adelante le va a decir, de angustia se derrite mi alma. La idea aquí es de que mi alma se está deshaciendo de tanto llorar. Lo que él hace aquí es una tristeza profunda, una angustia interna, emocional. Él no dice por qué, él no dice si es a causa de sus pecados o a causa del sufrimiento que otros provocan, pero él está pasando por momentos muy difíciles y él comienza ese conjunto de versículos diciéndoselo al Señor, abriendo su corazón ante el Señor y reconociendo su estado delante del Señor. Pero no solamente él confiesa el estado de su corazón, pero también confiesa sus propias actitudes y sus propios caminos. Porque en el versículo 26, él va a decir que él ha contado al Señor de sus planes, de sus caminos. Mis caminos te he contado, mis caminos. Esa es la primera vez que aparece esa expresión en ese conjunto de versos. Mis caminos, mi forma de ver, mi forma de vivir. Te he contado, te he confesado la forma como yo he caminado. No solamente confiesa en cuanto a confesar sus pecados, pero confiesa en el sentido también de contar al Señor cuáles son sus planes. Él pone sus planes en las manos del Señor. Yo sé que nosotros sabemos que cuando contamos nuestros planes a Dios, Él se ríe de nosotros. Pero lo que el salmista está haciendo acá es una demostración de confianza en el Señor, de dependencia del Señor. Él no solamente rasga su corazón delante de Dios porque se lo necesita, pero también porque depende de Él. Él confía en el Señor sus planes y esa confianza en la providencia de Dios es total. Él se pone al escrutinio de Dios para que sean probados sus planes. Y eso es algo que produce en nosotros bastante temor. Porque a veces nosotros estamos convencidos de algo. Estamos convencidos de que debemos hacer tal cosa. Y cuando uno está profundamente convencido de que sí lo debe hacer, uno no quiere ser convencido de lo contrario, ¿sí o no? Te convenciste de que, no sé, tenía que cambiar de casa. Te convenciste. Sacaste la cuenta, hiciste los cálculos, pero de repente llega tu esposa y dice, no, si es tontera, ¿para qué? Uno no quiere escuchar eso. ¿Qué es lo que uno quiere escuchar? Tenís razón, qué buena idea. Sí, démosle. ¿Cierto? Vamos, perremos. A uno le gusta escuchar eso. Entonces cuando uno está animado, Señor, ¿sabe qué estoy pensando? Cambiarme de casa. Señor, ¿sabe qué estoy pensando? Cambiar de carrera, cambiar de profesión. Y la persona expone sus planes ante el Señor. ¿Qué es lo que uno espera? Que el Señor diga, hijo mío, te bendigo. Haz lo que está en su corazón y yo te bendeciré. Amén, Señor. Eso es lo que uno espera escuchar. Pero cuando uno expone de verdad sus planes al Señor, se expone que el Señor diga, no. Pero Señor, si eso es lo que yo más quiero. Ese es mi sueño, ese es mi deseo. Tiene todo sentido para mí. Yo no quiero que el Señor me diga no. El salmista, cuando confiesa sus caminos al Señor, él se expone
a que Dios le diga lo que tú más quieres, no va por ahí. No es así. El Señor se lo corrige. Por lo tanto, eso es lo que Él hace. Y más, Él dice, yo te confesé mis caminos y tú me respondiste. Porque el salmista entiende que es la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor respondió? Desde una zarza ardiente. ¿Cómo el Señor le respondió? Por medio de su palabra. El salmista cuando pide y dice ahí, dame vida conforme tu palabra, susténtame conforme tu palabra. Tú me respondiste, ¿cómo? Conforme tu palabra. El salmista entiende que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay dirección, en la palabra de Dios hay corrección, en la palabra de Dios hay vida para las angustias que él estaba pasando. Es por eso que él confiesa sus caminos al Señor. Su clamor no es solamente de desesperación, sino que su clamor es él derramando su miseria exactamente en el único lugar donde puede venir salvación y solución. Él confiesa al Señor su condición, porque confesar es depender. Confesar es confiar. Confiar en el Señor y en la dependencia de Dios. Y fíjate que nosotros solo dependemos de Dios cuando nos lanzamos a lo que diga su palabra. Cuando uno no quiere confiar en el Señor, uno no quiere escuchar la voz del Señor. Es por eso que leemos tampoco la Biblia. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios nos diga algo que nosotros no queremos escuchar. Es un hecho. Por eso nuestra carne lucha con eso. Por eso tenemos que esforzarnos hacia eso. Porque hay una tensión ahí. Yo no quiero abrir mano de mis proyectos. Los amo. Pero es exactamente eso lo que el Señor quiere, que confesemos nuestros caminos para que seamos sanados y encontremos vida en Él. Pero no solamente debemos confesar nuestros caminos, debemos nosotros entender sus caminos. Y aquí es una parte importante de la revelación bíblica. El salmista dice, enséñame tus estatutos. Aquí el salmista se pone en una posición de alumno. La expresión alumno es del que él recibe luz, el que es iluminado por otro, el que está en oscuridad y necesita dirección, instrucción. Él sabe que lo necesita. Nadie dice enséñame cuando uno ya sabe. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón una arrogancia interna, que pensamos que ya sabemos. Nos satisfacemos con algo de información y pensamos que eso es suficiente. El salmista, en su clamor, él confiesa al Señor, mira, Señor, esos son mis planes, enséñame. ¿Se han dado cuenta que muchas veces nosotros oramos como tratando de enseñar a Dios qué es lo que Dios debe hacer? Señor, eso es como el Señor debe bendecir mi casa. Es así como el Señor debe bendecir mi trabajo. Eso es, Señor, lo que tú debes hacer con mis hijos. Eso es lo que debes hacer con mi vida. Es mucha arrogancia, ¿no? Es mucha arrogancia. Varios de ustedes son profesores y saben que el profesor está para enseñar y el alumno para aprender. Eso no quiere decir que en un contexto humano uno no puede también recibir algún feedback que te pueda hacer entender mejor algo por medio de otros. Pero pensamos que eso puede ocurrir también con Dios. De que yo le puedo dar a Dios un feedback, algún insight, y que Dios diga, qué tremenda idea, yo no había pensado eso. Qué fantástico, chuta, qué brillante eres tú. Oye, ¿qué te pasaste? Ese es nuestro sueño oculto que guardamos en el corazón. De que le digamos algo a Dios, genial, y Dios diga, eso es, tení razón, tení toda la razón. Yo estaba equivocado, perdón, voy a cambiar mis planes. Pero no es así que funciona. Soy yo el que tiene que aprender de Dios. Porque solo el que es humilde lo suficiente para ser enseñado puede ser rescatado del sufrimiento en el cual está. El salmista entiende que gran parte de su sufrimiento es resultado de la conducta y de los caminos de su corazón. Por eso él clama al Señor por iluminación y entendimiento. Más adelante él dice, hazme entender. Él añade un poco más de énfasis en ese ser enseñado. El salmista es honesto con sus limitaciones, incluso cognitivas. Él dice, Señor, no entiendo. Yo no entiendo. Hazme entender. Y el salmista lo puso eso en otros salmos, de forma bien explícita esa realidad,
donde él dice y él describe, por ejemplo, la conducta de los malos. Dice, Señor, yo estoy viendo la conducta de esas personas, que son malas personas, pero al parecer todo les va bien, son sanos, son prósperos, su familia está hermosa, hay bendiciones ahí, y ellos desagradan al Señor, maltratan al pobre, son injustos e infieles, mientras yo que sigo al Señor y sirvo sus caminos. Parece que todo mío es cuesta arriba y para ellos es cuesta abajo. Y ahí él muestra exactamente en ese salmo cómo el Señor le hace entender. Porque él dice, entonces miré a tu santuario. Y desde la perspectiva de Dios, Dios corrigió mi entendimiento. Dios me hizo entender. Debemos nosotros ser honestos con nuestra limitación. A veces nosotros no entendemos los planes de Dios, no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos los preceptos de Dios, ni queremos entender. Y eso es lo que debiéramos hacer, querer entender. Y decir al Señor, Señor, hazme entender. Mucha gente dice, ay, que la Biblia es difícil de entender. Claro que es difícil. Pero no es imposible. Fue hecho para que sea entendida, leída, amada. Está ahí para eso. Si está ahí para eso, si Dios me la entregó para eso, ella funciona para eso. Es posible. Ahora, ¿yo quiero entenderla? Es mi oración, Señor, hazme entender. Hazme entender el camino de tus preceptos, el camino de tu voluntad. Y es interesante porque aquí él está hablando no solamente de la teoría. Señor, hazme entender la complejidad de la teoría, del concepto, de la idea. No. El énfasis en la palabra camino, en ese conjunto de versos, claramente pone énfasis en la expresión práctica de la Biblia. Hazme saber practicar. Hazme aprender a cómo poner en práctica y de qué manera poner en práctica eso, de tal manera que yo salga de la situación en la cual yo estoy. Enséñame a aplicar, es la aplicabilidad de la palabra que él está pidiendo acá. Señor, enséñame a obedecer, no solamente a conocer. Aquí no es un ejercicio meramente intelectual. Y ese es el gran problema que siempre tenemos con las escrituras, que pensamos que estudiar la Biblia es una clase de teología, una clase de teoría pura. Pero la Biblia es una teoría que es diseñada para la aplicación práctica, es profundamente práctica y relevante. De manera que nosotros debemos entender eso. Él clama al Señor, Señor, hazme practicar eso. Y eso confronta nuestra resistencia cognitiva, la resistencia cognitiva del pecado que habita en nuestros corazones. Porque para entender plenamente la palabra de Dios, yo tengo que estar dispuesto a comenzar a rechazar aquellas verdades que yo alimento y que ocupan el espacio de la verdad bíblica. Hermanos, tenemos que ser honestos. Lo que nos impide de conocer más la palabra de Dios son todas esas mentiras que hemos alimentado en nuestro corazón y en nuestra mente. Por lo tanto, tenemos que comenzar acercándonos al Señor diciendo, Señor, yo me he alimentado de pura chatarra. Me he convencido, me han enseñado que la vida era así. Por lo tanto, corrígeme. Destruye esos conceptos equivocados y construye los conceptos correctos. Destruye esos deseos equivocados y construye esos deseos correctos. Porque no solamente yo no entiendo bien, yo tampoco quiero bien. Y es por eso que no hago bien. Yo quiero hacer lo que sea correcto. Yo quiero querer lo que sea correcto. Yo quiero pensar correctamente. Para que esté yo en sintonía contigo. En mi querer, en mi sentir y en mi pensar. Y obviamente en lo que hacer. Por eso él dice, meditaré en tus estatutos. Y aquí es el ejercicio por medio del cual el salmista se empeña en poder aprender de Dios. Porque claramente no hay magia acá. Por más que quisiéramos dormir y despertar sabiendo todo. Pero no es así que funciona. El salmista entiende que deberá ponerse en marcha en un ejercicio
en un esfuerzo, en una dinámica de profundo estudio y de meditación en las Escrituras. Y aquí es más que un estudio. Interesantemente, el salmista no tiene la mentalidad contemporánea de estudio académico. Aquí es exactamente un otro concepto de aprendizaje. Él va a internalizar, meditar, ruminar, dar vuelta. Él está pensando bien eso, dando una vuelta, mirando con atención. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo Dios me dice eso? ¿Qué significa lo que Dios me está diciendo? ¿En qué implica eso? Nuestro problema es que nos damos dos vueltas en el mismo texto. No damos vuelta, no profundizamos. A ver, mire de cerca. Seguramente ustedes ya han visto a esas personas que van a un museo, a una galería de arte, y ven una obra así, de esas obras clásicas de la historia, y quedan mirando así, evaluando todos los aspectos, los colores, la habilidad de los pintores y todo eso. Una persona sin mayor formación va a mirar y decir, bonito, y sigue. Pero una persona que tiene expertise se va a poner ahí y lo va a disfrutar. Va a dar vuelta. Lo va a entender. A mí me da mucha curiosidad, obviamente por mi ignorancia, de qué piensan o cómo ven a los grandes entrenadores de fútbol un partido. Porque uno lo ve como hincha. Y uno ve pelota para acá, pelota para allá y tiró y qué sé yo. Pero uno que es un estratega, uno que es del arte del juego, él ve de otra manera. Él analiza cosas que nosotros no sabemos. Él puede prevenir acciones, coordinar acciones. Él entiende. Y porque él entiende, él disfruta. Pero él solo disfruta porque él gastó mucho tiempo meditando sobre eso. Y eso funciona para todo en la vida. Todo. Si me pone aquí una partitura, voy a decir, son puros dibujos acá. Un músico lo va a ser capaz de leer. Y leer con facilidad y tocar al mismo tiempo en que lee. ¿Por qué? Porque él se dedicó a eso. Él gastó tiempo con eso. No hay magia, hermanos. El ser humano es igual en todos los sentidos. También con la palabra. Si yo no medito en ella, si yo no gasto tiempo con ella, si yo no doy el tiempo y el esfuerzo y medito y doy una vuelta y lo miro una y otra vez y leo una y otra vez y pienso y qué significa y me cuestiono y analizo y veo y doy una vuelta, no la voy a entender. Uno quiere que Dios venga y así con su Espíritu Santo y nos haga así como Clever de la noche a la mañana. No es así que Dios funciona. Porque no es así como nada funciona en la vida. Todo necesita reflexión para que sea internalizado también las Escrituras. Necesito entender las Escrituras. Y es por eso que él dice, ayúdame a meditar en tus maravillas. Y yo me encontré fascinante esa expresión, las maravillas de tu ley o tus maravillas. ¿Por qué? Porque él está diciendo que su alma está pegada al polvo, de que su alma se derrite en angustia. ¿Pero qué es lo que él quiere? En ningún momento, Señor, líbrame de la angustia solamente. Él dice, dame más de tu palabra, porque ellas son maravillosas. Solamente cuando uno se dedica a poner el ojo en las Escrituras, gastar tiempo con ellas, descubrirá lo cuán maravillosas ellas son. Por eso que si nosotros vamos ahí, en el Louvre, y vemos lo que quedó, ¿no? del último atraco ahí, y vemos sus obras, ¿qué veremos? Ah, bonito, ese era la famosa Mona Lisa. Pero si somos especialistas en arte, nuestra mirada no va a ser igual. Si somos especialistas en música, nuestro oído no va a ser igual. Si somos ingenieros, nuestra mirada tampoco va a ser igual, porque uno va a decir, está chueco esto, ¿eh? Eso tenía que... No está muy firme, está firme esa cuestión.
Uno piensa, ¿por qué? Porque ha pensado, ha dado mucha vuelta. Lo mismo debemos hacer con las Escrituras y descubrir las maravillas del Señor. Vendrán por medio de ese entender los caminos del Señor. Pero no solamente nosotros debemos confesar nuestros caminos, debemos entender sus caminos, pero efectivamente hacer como el salmista y lanzarnos en el camino. Él dice, apártame del camino de la falsedad, concédeme las bondades de tu ley. He escogido el camino de la fidelidad, he preferido tus leyes. Yo, Señor, me apego a tus mandatos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque me has dado mayor entendimiento. Él hace aquí un contraste muy interesante, porque primero él dice, apártame del camino de la falsedad, para lanzarse definitivamente el camino correcto. Él entiende que hay caminos que son caminos incorrectos, hay caminos que son falsos. Literalmente la expresión aquí es el camino de mentira, el falso camino, el camino del engaño. Y él pide al Señor, Señor, no permita que yo me equivoque de camino. No permita que yo caiga en el desvío equivocado, pensando que estoy caminando bien cuando estoy mal. Por lo tanto, para entender que tengo que poner en práctica la voluntad del Señor, el Señor, por medio de su palabra, me ayuda a entender cuáles son los caminos equivocados. Y esa distinción es muy importante. Y aquí vemos que su oración era para ser desconectado. Es literalmente lo que él dice. Él quiere ser desconectado, sacado, separado, protegido de caer en el camino equivocado, en un estilo de vida basado en el engaño. Y el contraste es interesante porque él pone el camino de la falsedad en un versículo, el versículo siguiente, el camino de la fidelidad, contrastando una cosa con otra. Él pone en perspectiva los dos caminos, porque mientras él pide para ser apartado del primero, él declara su convicción y su entrega al segundo. Él dice, apártame, esa es su oración, del camino de la falsedad, pero él ora al Señor y dice, he escogido otro camino. He escogido el camino de la falsedad. Él se entrega claramente al segundo. Y es interesante, ¿por qué? Porque él demuestra que ha tomado una decisión. El salmista deja muy en claro lo que él rechaza y lo que él abraza. Y aquí es donde Dios nos pone contra la pared. Porque muchas veces nosotros como cristianos no queremos quedar ni fu ni fa. Estamos ahí, más o menos. Medio que abrazo uno y a otro. Estamos así con un pie acá y un pie allá. En Brasil le dice que el creyente es Raimundo. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero aquí el salmista no, el salmista se lanzó. Él se lanzó de cabeza. Él dijo, eso es. He escogido, y fíjense la importancia de la decisión tomada. Él dice, he escogido. En el verso siguiente dice, he preferido. Más adelante dice, Señor, yo me apego a tus mandatos. Y más, él dice, yo corro por el camino. Ni siquiera es porque voy caminando. Porque de repente uno va caminando y de repente camina medio despacio. ¿Y será que es por acá? Es tal cual, cuando uno está en duda, si está haciendo el trayecto correcto, uno va más despacio, ¿sí o no? Cuando uno está seguro, uno va recto, estoy yo, si es por acá, y se lanza. Pero cuando uno tiene dudas, uno baja la velocidad y va mirando. ¿Será aquí? ¿Será que entré en la calle correcta? Hoy día nosotros cuando manejamos tenemos Waze que nos dice por acá, por allá. Pero hace algunos años no era tan así. Uno tenía que preguntar a la gente. Y la gente decía, anda aquí derecho, tercera, cuarta, quinta vuelta, no sé qué. Cuando la persona termina de hablar, uno ya se olvidó lo que dijo. Entonces, bueno, ok, gracias. Y uno más adelante pregunta de nuevo. Y uno va así con miedo. ¿Por qué? Porque no sabe dónde se está metiendo. Él está en dudas. Pero lo que el salmista dice, yo no tengo ninguna duda. Yo he escogido y más, he escogido eso en contraste al otro. He preferido eso
contraste con otras cosas. Me he apegado a eso. Me he metido de lleno en eso. Y corro por ese camino. Son 4 expresiones para destacar su compromiso y su posición en querer vivir en el camino del Señor. Su compromiso aquí claramente no es un compromiso de boca, no es un compromiso tibio, no es un compromiso a medias, no es un compromiso superficial. Él ha puesto todas sus fichas en eso. Y ahí no hay vuelta atrás. Él ha cruzado el puente y lo ha quemado detrás de sí. De manera que ya no puede volver. Él dijo, aquí me lanzo y me lanzo con todo y ya no he vuelto atrás. Y es interesante porque eso significa que él literalmente ha encarnado la palabra de Dios en su vida. Dijo, eso es, no hay otro. Pero eso no significa que él haya llegado a la perfección. Fíjense que él estaba clamando al Señor porque él estaba en sufrimiento. ¿Qué significa? Significa que él entiende que solo el Señor le puede dar salida a su sufrimiento. Lo más interesante es que él no tiene un plan B. Y muchos cristianos buscan al Señor, pero tienen un plan B. Si el Señor no me responde, o si el Señor no responde lo que yo quiero, o si el Señor no me da en la velocidad de lo que yo quiero, o como yo quiero, voy a hacer una pataleta emocional, espiritual, pero uno va alimentando en su corazón un otro plan, un plan alternativo, como que para o forzar la mano de Dios o hacer las cosas a su manera. Pero él muestra claramente que no, él se ha lanzado y no hay vuelta atrás. Esa postura es exactamente la postura que Jesucristo va a celebrar cuando condena a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Cuando dice a los creyentes de la Odisea, tengo contra ustedes que ustedes no son ni calientes ni fríos. Son tibios. Y eso me enoja, me da asco. Ojalá fueran fríos al menos. Digo, no, somos fríos, nosotros no queremos nada. O calientes, así como nos lanzamos con todo. Pero ese término medio cocinado, medio no sabe si está bien pasado o mal pasado, eso no sirve. Por eso Dios utiliza la expresión, Jesucristo dice, yo les voy a vomitar de mi boca. De enojo y de disgusto con relación a ustedes. Nosotros debemos tener eso en mente. La palabra de Dios nos llama a un compromiso y un lanzamiento total. Total. Tenemos que dejar a un lado ese compromiso a medias. Más o menos. De vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando oro, de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando... Está siempre tibio, siempre tibio, siempre tibio. Nunca hay pasión, nunca hay entrega, nunca hay consagración. Hasta que venga obviamente una crisis tremenda y uno se desespera, lanza al Señor. Eso dura 6 meses, después vuelve así como que... Debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos lanzarnos de lleno en el camino. Porque solamente cuando nosotros nos lanzamos totalmente es que experimentamos totalmente la claridad y la esperanza que la palabra entrega. ¿Cómo nosotros entonces caminamos por el camino del Señor sin perdernos? Confiesa al Señor tus caminos y tus planes. Abre tu corazón. Confiesa lo tibio, confiesa lo malo, lo feo. Confiesa al Señor sus proyectos. Señor, ¿sabe qué? A mí se me ocurrió tal idea de hacer tal cosa. Uno dice, y es una tontera, uno dice, es que no le voy a molestar a Dios con eso. Ese tipo de pensamiento es antibíblico. Y uno naturaliza así como que, no, si Dios está muy ocupado por muchas cosas. Él es literalmente Dios. Él literalmente es el único ser que puede ocuparse de absolutamente todo al mismo tiempo. Esa es la mismísima definición de Dios. Pero si yo trato a Dios como trata a un ser humano, como que Él está muy ocupado, así que no le voy a poner mucha carga encima, yo le estoy quitando importancia y tamaño. Dios es grande. Dios me ama. Y yo le voy a llevar a Él todo.
Señor, ¿sabe qué? Me duele el dedo del pie y me está doliendo hace 3 días. ¿Por qué no puedo decir a Dios que me duele el dedo del pie? Si me molesta. No, que Dios, eso no es santo lo suficiente. Tengo que llevar a Dios solamente las cosas importantes. ¿Según quién? ¿Las voces de mi cabeza? No. Debemos llevar a Dios todo. Todo. Porque eso refleja algo que hay en nuestro corazón. Una entrega total. Si a Dios se preocupa de mí, Él se preocupa de mí por completo, sin reservas. Por lo tanto, confiesa al Señor sus planes, sus caminos, también sus pecados, pero también escucha a Dios. Escucha. Escucha, mira lo que dice. Pon atención en lo que realmente está diciendo. No solamente en lo que tú quieres que Dios diga, en lo que Él quiere decir. Es por eso que nosotros debemos leer las Escrituras de forma lógica y cronológica, del inicio al final. Y no como salteando así como versículos aislados y por ahí va. Porque está escrito con una lógica y con una estructura de inicio al final. Y así como se debe leer. Y en la medida en que vamos leyendo, nos permitimos que Dios nos diga lo que Él quiere decir. Y no así como que hoy estoy triste, voy a buscar un versículo que me haga feliz. Eso no es así que funciona. No es así que funciona. Hemos naturalizado eso, pero no es así. Porque puede ser que yo esté triste por mis pecados. ¿Y qué es lo que necesito? No un versículo que me haga feliz. Un versículo que confronte mis pecados. Por lo tanto, no es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Entonces yo me pongo a leer las Escrituras y me dejo que Dios me diga lo que Él me quiere decir. Porque yo no sé lo que Él tenga que decir para mí. Él sabe mejor lo que Él tiene que decir para mí. Y yo simplemente le digo, Señor, aquí estoy. Lo que usted me diga, está. Y uno de repente se encuentra aquí con, no sé, con Oseas 11, ¿no? Y dice, Señor, ¿qué significa eso? ¿Que nos va a quemar a todos? No sé. Y yo le pregunto. Si yo no sé, tengo que preguntar al Señor, ilumíname para entender eso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo aplico eso en mi vida? Ayúdame. Dios escucha y Dios atiende. Pero al fin debemos reconocer que hay cosas que quizás no entendamos de las Escrituras, pero te lo doy por seguro que el 90% uno entiende y es capaz de poner en práctica. Y uno queda pegado así como, no sé, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se habían llamado los otros hijos de Adán y Eva? ¿Por qué se menciona algunos? ¿Cómo tendrían ellos? Y uno se pone esas preguntas tontas así como si eso fuera importante. Y todas las cosas que son obvias y explícitas en las Escrituras que la Biblia manda hacer, uno, no sé. ¿Cómo no sabes? Está ahí. Está ahí explícito. Por lo tanto, lánzate y haz lo que ya sabes, ponelo en práctica y el Señor va por medio de todo eso, guiándote por el camino. Que quizás los caminos de la vida no son como tú esperabas, pero es y siempre serán como Dios así lo dispuso. Vamos a orar.